Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. Este es una continuación de un video previo donde hablábamos sobre el tema de las relaciones de pareja y sobre algunos puntos relevantes a tomar en cuenta. Y ahora hablaremos ya más específicamente sobre los pasos desde el punto de vista psicoterapéutico sugeridos para finalizar una relación de pareja de la forma menos dolorosa posible. Y bueno, pues nada mejor que platicar con Ana Paola sobre esto. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, bien, con frío, mucho frío, otra vez, ya empezó de regreso un frente frío, entonces hay que abrigarnos bien y cuidarnos bien porque también empezó una ola de violencia en México, entonces pues espero que todos estén bien, resguardados aparte en sus casitas y pues intentar sobrevivir a estos momentos, pero bueno. Y pues con respecto a este tema, la continuación de los videos, creo que de este tema de parejas, me parece muy importante saber cómo terminar relaciones, sobre todo porque en México tenemos como esta cultura dramática de las telenovelas y que tenemos, no sé, que nos parece drama, ¿no? O nos queremos suicidar con unas galletas de animalitos y cualquier cosa se amplifica porque creo que hay una muy mala cultura con respecto al tema de pareja, con la educación emocional, sentimental. Eh, Simplemente podemos escuchar las canciones mexicanas típicas, que todo es te amo, pero el amor duele, pero el amor esto, pero el amor el otro, y el terminar con una relación a veces se vuelve demasiado caótico. Ya habíamos platicado en el anterior video de cómo se relación de pareja sana, pero que tendríamos que estar analizando qué tipo de relación tienes, cómo se comportan las otras personas, qué situaciones tienes que ir analizando por situación y qué situación puedes a lo mejor catalogarla o valorizarla, si puedes dejarlo pasar, si no puedes dejarlo pasar, si puedes tener un límite o no puedes tener un límite. El que de plano no podrías manejar como dejarlo pasar es en el área de violencia, ¿no? Y ya posteriormente, si analizamos todo esto y dijimos, sabes que esto no va a funcionar porque ya sea por violencia o porque simplemente no eres la persona indicada para mí o para estar en relación, hay que saber también cómo terminarlos y a lo mejor, no sé si hay una forma correcta para poder terminar una relación y que no te duela tanto, porque en realidad si quisiste mucho a esa persona, siempre te va a doler, ¿no? Entonces, a ver si les podemos ayudar un poquito en eso y claro, con un experto, una persona que tenga una capacidad de acompañamiento también, ¿no? Claro, bien lo mencionas, es una situación que siempre va a doler y que de hecho se espera que te siga doliendo con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que estaríamos buscando al tratar de tener una culminación de la relación de la forma más sana posible es que ese dolor vaya en decremento con el paso de los días, el paso de las semanas, los meses, los años incluso, y es cuando podríamos decir que tenemos un duelo normal. O sea, tiene que irse disminuyendo el dolor. Si se mantiene o incluso aumenta, es cuando probablemente ya estaríamos ante un duelo complicado y conviene en ese caso buscar ayuda psicoterapéutica. En general, si la queremos buscar desde el principio, me parece que también es bastante saludable en el sentido de hacerlo preventivo y de tener una guía desde el principio de cómo hacerlo de la forma más sana o menos dolorosa posible. Sin embargo, mucha gente en realidad acude a psicoterapia luego de que ya tiene un tiempo de haber finalizado y que siente que el dolor no disminuye, o la tristeza, o el enojo, o el miedo. Entonces, bueno, pues sí, es importante identificar que sí podemos acompañarnos de ayuda terapéutica desde antes de tomar la decisión, una vez que ya estamos contemplando esa posibilidad. A mí me parece que sería el momento más idóneo. Sin embargo, también otro momento pertinente es cuando ya llevamos más de 3 meses de haber finalizado la relación y sentimos que estas emociones, principalmente enojo, miedo y tristeza, no disminuyen, sino que se mantienen o incluso van en aumento. O que empezamos a sentir como este anhelo de regresar con la persona con la que ya habíamos finalizado. Entonces, bueno, esos serían como los momentos sugeridos. Y el primer paso que siempre conviene dar es tener mayor certeza del por qué estoy tomando esta decisión. Si bien es cierto que en ocasiones puede haber situaciones muy puntuales que solo por esa situación pueden detonar la culminación de la relación, por ejemplo, lo comentábamos en el video anterior, la violencia física, no necesito antecedentes previos, simplemente acontece una vez y a partir de ahí puedo finalizar la relación. Sin embargo, en el
mayor número de casos, normalmente lo que hacemos es aguantar ciertas situaciones que consideramos que son inadecuadas. Y el paso número 1 que se sugiere es justamente todo eso, anotarlo. ¿Por qué nos conviene anotarlo? Porque eso nos permitiría un poco tener mayor certeza de que ese paso de finalizar es lo más idóneo. Y por el otro lado, porque eso que fuimos anotando también nos servirá al momento posterior de hacer el duelo. Entonces, que yo creo que ese también estaría bastante bueno hacer un video de cuáles son los pasos que conviene dar una vez que finalizamos, ¿no? Cuáles serían como los del duelo. Que bueno, son como 30 pasos diferentes que conviene dar. Entonces, bueno, el paso número 1 sería ese de anotar cuáles son las razones de que yo pueda o por las cuales yo considero que es pertinente finalizar, que justamente de las preguntas que sugeríamos en el video anterior, pues una de esas preguntas pues es esa. Y la mayoría de la gente las tiene claras en su cabeza. El chiste es que los escriban, o si les da flojera escribir, porque actualmente me he topado con mucha gente que escribir no les fascina escribir a mano, pues entonces la recomendación sería que hicieran una nota de voz enunciando todas y cada una de ellas, ¿no? Razón número 1, razón número 2, razón número 3, y se van a sorprender porque en ocasiones pues hay muchas razones. Yo creo que más de 3 ya son muchas. Sin embargo, bueno, hay ocasiones en donde las listas son de 30, 40, 50 razones diferentes. Entonces, a mayor número de razones, pues evidentemente mayor certeza de que estamos tomando la decisión correcta. Entonces, bueno, como ese mantra. Sí, exactamente. Ese sería el paso número 1. El paso número 2, lo mencionaste un poquito al momento de platicar la parte del dolor, es tener una expectativa realista. Mucha gente cree que el duelo dura una semana. Mucha gente, de hecho, jamás vive un duelo porque antes de finalizar su relación ya está buscando o incluso ya tiene otra relación afectiva que de alguna manera servirá como para sustituir la anterior, ¿no? Es como, voy a vender mi carro y entonces antes de venderlo, pues me compro el otro y entonces ya cuando lo vendo, ya no pasa nada porque ya tengo mi carro y quizá para los carros no hay mayor problema, solo que para las relaciones de pareja pues eso no es lo recomendable porque sí se sugiere vivir un duelo antes de vincularte afectivamente con alguien más, que sería el clásico un clavo saca otro clavo. Entonces creo que sería pertinente no irnos por esa dirección, sino tratar de entender que va a doler y que durante ese dolor lo que más nos conviene es estar solos, que eso implica tener una expectativa realista. Obviamente a la mayoría de las personas no nos gusta sufrir y entonces en aras de no sufrir pues nos vamos por la otra opción y bueno, la recomendación aquí sería no lo hagas. ¿Y por qué no se sugiere hacerlo? Porque lo que de alguna manera se ha encontrado es que cuando yo no permito que mi cerebro viva ese duelo, inicialmente a la nueva persona le asigno todo el amor, todo el cariño, todas las cosas positivas que yo sentía hacia la otra persona. La problemática de esa parte pues parece bastante agradable. Sin embargo, la problemática es que también las cuentas pendientes que yo tenía con la otra persona, después también se las voy a asignar a la nueva persona. Y entonces luego puedo enojarme con la nueva persona por cosas que en realidad no son de la nueva persona, sino más bien son cuentas pendientes previas. Entonces, para mí es muy importante sugerir siempre que traten de estar esos 3 meses un poco como en duelo. Y bueno, ya lo platicaremos un poquito más específicamente en el siguiente video que hablemos de esos pasos. Y el tercer paso, que me parece que es importante, es que trates de encontrar el momento y el espacio adecuado. No hay un momento perfecto, puede ser un martes, un jueves, no tiene que ser, bueno, el lunes, ¿no? Porque así empiezo bien la semana, no. Evidentemente sí hay momentos muy inoportunos, muy imperfectos. ¿Cuáles serían? Bueno, tradicionalmente fechas que son emblemáticas y que teóricamente pues no conviene asociarlas negativamente con una ruptura, porque puede ser mucho más complicado tanto para la persona que finaliza como para la otra persona posteriormente disociar la fecha del evento. Ejemplo, no conviene finalizar una relación el 14 de febrero, no conviene finalizar en Navidad, no conviene finalizar en fin de año, no conviene finalizar en tu cumpleaños, no conviene finalizar en el cumpleaños del otro, no conviene finalizar en una fecha específica que sea fácilmente asociable con el evento en sí y con otra fecha que para ti sea emblemática. Entonces, si ya tomamos en cuenta esos 3 elementos, pues bueno, podemos decir que estamos empezando bien. Que ojo, esto no significa que te tienes que esforzar para que, o sea, en demasía, para que pasen
3 meses después del cumpleaños. No. ¿Qué pasa? Si lo haces al día siguiente, está bien. Pasa muy seguido también ese tipo de situaciones donde, no sé, las personas se van justificando por las fechas y no terminan una relación, ¿no? Donde no, es que esta quincena me va a llevar de viaje y por eso no, mejor pasando el viaje a lo mejor, ¿no? O porque estas eran las vacaciones que teníamos programadas y no quiero que se mal vea y toda esta situación. Uh-huh. O es el cumpleaños del papá, o apenas falleció la mamá, o esto, o en el trabajo le está yendo mal, o en el trabajo, y empiezan a justificar y empiezas a terminar una relación por pausas y aunque no quieras, estás ahí. Inclusive creo que desgraciadamente muchas personas terminan intentando inconscientemente hacer que la otra persona termine la relación porque tú no tienes la capacidad de terminarla. Sí, es una estrategia muy usual. Probablemente todos en algún momento la hemos implementado, ¿no? Llevar al punto del hartazgo a la otra persona para que la otra persona diga ya, se acabó, no más. Porque consideramos que eso le puede hacer menos dolorosa a la otra persona, paradójicamente, ¿no? Porque teóricamente quien finaliza la relación sufre menos que quien es finalizado. Sin embargo, cuando lo utilizamos como una estrategia, pues evidentemente quien sufre menos es el que implementa dicha estrategia, ¿no? Uh-huh. Sea como sea, a las dos personas les va a doler. Y eso también es muy importante entenderlo. La única forma de que no duela a alguna de las dos personas es que tenga una falla en su cerebro, que tenga tendencia a la psicopatía, y entonces a lo mejor ahí sí podríamos decir no va a doler ni tantito, ¿no? Pero porque tampoco es capaz de sentir otro tipo de emociones como el amor, como la alegría, como la empatía, como la compasión, etcétera. Entonces, tú y yo, que somos personas normales y como seguramente la mayoría de las personas que nos observan, nos va a doler incluso si somos nosotros quienes tomamos la decisión. Y por eso es muy importante estar previamente anticipados a que eso va a ser complicado. Sí conviene, evidentemente, esperar un día después de esa fecha significativa. Sin embargo, es un día, no te tienes que esperar un año más, ¿no? Es decir, bueno, pues, porque un año más va a ayudar a que olvidemos que nos fuimos de vacaciones, ¿no? En realidad no tiene mayor sentido. A mí me parece que con un día posterior, ya con eso estamos del otro lado. Evidentemente siempre conviene tratar de hacerlo en persona. Sin embargo, hay circunstancias que a veces no lo permiten. Y entonces también sería válido hacerlo mediante una llamada, hacerlo mediante una nota de voz, hacerlo mediante una nota escrita. Al final, más allá del método que se utilice, lo importante es que una vez que se tome la decisión, pues trates de llevarlo a cabo antes de que tu propio cerebro te llene de miedo y te diga, mejor no. Entonces, si bien es cierto que se vale cambiar de opinión y que en muchas ocasiones nos arrepentimos luego de haber finalizado, me parece que el simple hecho de poder llegar a hacerlo también es positivo en el sentido de que pone como un parteaguas o como que pone un límite en el cual, pues teóricamente después de ello, incluso si se regresa, algunas cosas tienen que mejorar porque por algo se había finalizado. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿para qué voy a finalizar si a lo mejor después me arrepiento y quiero regresar? Pues incluso ese escenario es mejor que el nunca hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre y al final uno termina conversando y regresando, teóricamente algunas cosas tienen que mejorar, porque obviamente se platica, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a esa culminación? Entonces a mí me parece que es mejor intentarlo aunque luego regreses que nunca hacerlo. Pero ahí tendría que ser específicamente si hay algo que se pueda cambiar, que esté por parte de ambos, ¿no? Claro. En dado caso, si, no sé, la suegra los trata mal, el suegro los trata mal, si hay una situación de distanciamiento y que no pueden cambiarlo porque una persona se va a trabajar al extranjero o que está viviendo en otra ciudad, ahí no puedes hacer nada porque la relación en realidad no está funcionando. Y si quieres perpetuar algo que no puedes cambiar, ¿para qué regresas? Efectivamente. Se infiere que si está regresando es porque hay alguna promesa de cierto cambio, ¿no? De cierta mejoría. Uh-huh. Si esto no lo hubiera, pues obviamente no tendría sentido. Sería simplemente, exacto, sería simplemente más de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues evidentemente tener claros cuáles son los puntos por los cuales se finaliza para que al momento de conversar sobre esa ruptura y sobre una posible reinicio, un regresar a la relación, pues que esos puntos estén claros, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas, bueno, es que a mí me parece que no está padre que vivamos en la casa de tus padres, ¿no? De mis suegros.
Bueno, pues eso podría subsanarse si, bueno, nos mudamos, ¿no? Entonces tendría que haber como una modificación, un cambio, y que sea un cambio evidentemente relevante. Porque si no, si es, pues es que no nos podemos mudar y ni modo, y vamos a intentar que la convivencia mejore, pues ahí estaríamos un poco poniendo en manos de terceras personas el que la relación pueda mejorar, y eso no va a funcionar a largo plazo. Entonces, bien lo mencionas, sí se necesita tener como claridad del por qué termino, porque esa misma claridad me permite, incluso si determinamos regresar, que queden claros los puntos que se tendrían que modificar, entendiendo que no van a modificarse de la noche a la mañana y que tampoco vamos a llegar a un estado de perfección, porque los seres humanos somos imperfectos. Sin embargo, sí debe haber ciertas mejorías. Y si esas mejorías no se empiezan a implementar de inmediato, pues también es una mala señal, ¿no? Claro. Entonces, me parece que si hay esta circunstancia en donde no ha habido violencia, donde no ha habido infidelidad, donde no ha habido, que la infidelidad entraría como violencia psicológica, no ha habido una discusión sumamente agresiva, y no ha habido circunstancias que genuinamente impidan que esto pudiera funcionar porque están totalmente ajenos a la pareja, a mí me parece que es válido de repente conversar y dar marcha atrás. Siempre y cuando, como tú bien lo mencionas, pues los cambios se puedan implementar de manera lo más pronto posible. Y bueno, es muy común que a psicoterapia acuden parejas que justamente están en ese proceso, ¿no? De regresamos, no regresamos. Y pues la idea es acompañarles para que tengan certeza de en qué casos sí conviene y en qué casos no sería lo recomendable. Evidentemente regresar por los hijos pues no es una buena idea, regresar por las posesiones materiales no es una buena idea, regresar para que no te pidan la pensión y no te desfalque no es una buena idea. Y sin embargo muchas parejas precisamente por eso lo hacen. Entonces parte de nuestro objetivo como psicoterapeutas es tratar de ayudarles a ver esa parte. Entonces habría la sugerencia de que si es factible se pudiera hacer en persona, si no en llamada. Bueno, si no en persona, en videollamada. Si no en videollamada, en llamada. Si no en llamada, en nota de voz. Y si no en nota de voz, pues por lo menos en nota escrita. Sí, y que no utilicemos como este argumento de, bueno, es que pues es hasta que nos podamos ver que tenemos que finalizar, porque en muchas ocasiones terminamos postergándolo indefinidamente, ¿no? O más del tiempo adecuado, y no hay necesidad de sufrir más. Se recomienda también que podamos tratar de hacerlo de una manera privada, en un lugar seguro, en un lugar en donde ambos podamos externalizar nuestras emociones, porque como duele, pues probablemente lloraremos, ambos, ambas, y bueno, me parece que si tomamos en cuenta estos elementos, pues ya estamos un poquito como más del otro lado. Aquí en este punto me parece interesante lo que mencionas de estar terminando en un lugar seguro, sobre todo sabemos que aquí siguen habiendo en México hombres muy agresivos, entonces es un punto muy importante buscar el lugar idóneo en donde terminar, aunque puede ser un lugar discreto, a veces, sobre todo si tú conoces a tu pareja, lo posiblemente mejor sería es que sea un lugar a veces público pero discreto. Donde tengan la posibilidad de que no estén solos, que no estén encerrados, que no estén en un lugar donde te pudieran violentar, ¿no? Si estás, bueno, ya sea hombre o mujer, porque en los dos casos se pudiera ser violento, pero pues aquí las tendencias siguen siendo en que los hombres violentan más a las mujeres. Entonces, hay que buscar muy bien el análisis de en qué momento terminar con una persona que es violenta. Exactamente. Si estamos hablando de situaciones de violencia, evidentemente convendría no ir solos, es decir, ir a lo mejor acompañado con un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, y que evidentemente nos espere en cierto lugar y que a partir de cierto horario pues nos marque para ver si todo bien. O sea, sí es necesario tomar precauciones, porque si bien es cierto que esta violencia puede ser de hombres y de mujeres, las estadísticas nos indican claramente que es desproporcionadamente mayor en el caso de los hombres hacia sus parejas que en el caso de las mujeres hacia sus parejas hombres. Entonces, bueno, es importante eso tomarlo muy en cuenta, y se sugiere que tratemos de empezar hablando no tanto del reclamo hacia el otro, sino más bien de cómo yo me siento, ¿no? Yo siento esto, yo pienso esto, yo considero que esto no es pertinente, no es sano, no es aceptable, no es digno. Más que un reclamo para el otro, es una
poner sobre la mesa, es una situación de poner sobre la mesa mis emociones, mis pensamientos, mis proyecciones de que esto igual ya no tiene futuro, etcétera, porque eso ayuda a que la otra persona no sienta que le estamos atacando, sino más bien pues que estamos hablando desde lo que para nosotros es viable o ya no. Y eso tiende a disminuir mucho la parte de la agresividad. ¿Cuál es la problemática? Que en ocasiones, sin darnos cuenta, nos vamos del otro lado y empezamos a decir, es que no haces esto, es que no hiciste esto, es que prometiste esto. Entonces aquí la sugerencia es más bien hablar desde yo pienso, yo siento, yo necesito, o yo considero que esto ya no es viable, ¿no? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y si lo hacemos de esa manera, pues me parece que dolerá menos, tanto a la persona que lo emite como a la persona que lo recibe. Así como no hay un día perfecto, ni hay un lugar perfecto, ni hay una forma perfecta, tampoco hay una ruptura perfecta en la cual no haya dolor y no haya posterior resentimiento, ¿no? Entonces, si yo desde el principio lo tengo claro, creo que eso también aminora el sufrimiento. Claro. Y aquí una pregunta, bueno, dependiendo del tiempo que estuviste con una pareja, generalmente dicen que puede durar más el tiempo de duelo que necesites, que es proporcional a lo mejor al tiempo que duraste. No sé si son, por ejemplo, si duraste un año, a lo mejor van a ser 2 años de duelo, que se duplica. ¿Eso es cierto? No, no hay una evidencia científica que indique una correlación directa entre el número de el tiempo que duraste y la magnitud del duelo. Lo que al día de hoy sabemos es que lo mínimo que tiende a durar un duelo son 3 meses. No tenemos como máximos. O sea, podríamos decir máximos es toda la vida. Evidentemente, si lo hacemos de una forma estructurada, acompañados terapéuticamente, se infiere que no va a durar demasiado tiempo. Algunas investigaciones indican que el duelo promedio dura de entre 3 y 6 años sin importar el tiempo previo de duración de la relación. Es decir, yo pude haber durado 5 meses y mi duelo va a durar entre 3 y 6 meses. Tú pudiste haber durado 10 años y tu duelo va a durar entre 3 y 6 meses. La investigación también indica, o sea, independientemente de que hubiéramos estado en tiempos diferentes, la investigación también indica que a mayor nivel académico tiende a durar más hacia los 3 que hacia los 6. ¿Por qué razón? Bueno, multifactorial, como todas las explicaciones, puede ser porque el nivel académico permite identificar la pertinencia de realizar ciertas acciones y de dejar de hacer ciertas otras, porque a lo mejor ese mismo nivel académico permite que tengamos otras formas de vincularnos con más personas o más amistades o una red de apoyo diferente. Claro. Entonces, no hay una claridad del por qué a mayor nivel académico tiende a durar más a los 3 que a los 6 meses. Sin embargo, en términos generales es lo que algunas investigaciones sugieren. Entonces, a mí en lo particular, que solo trabajo con adultos y que la mayoría de mis consultantes tienden nivel preparatoria, nivel licenciatura, generalmente lo que les sugiero es contemplemos que son mínimo 3 meses, ¿no? Y entonces hacemos un calendario para que vayamos teniendo un seguimiento y una claridad, porque también aquí entra mucho la presión social tanto de gente a mi alrededor como de redes sociales, en donde la gente quiere superar esta fase lo más pronto posible. Y esto es como una recuperación luego de una operación. Aunque yo me quiera apresurar, mi cuerpo tiene un tiempo para sanar, para salir adelante, para poder volver a hacer las actividades que antes hacía. O incluso para, pues ya no poder hacer algunas y tener que modificarlo. Entonces lo mismo pasa con nuestra mente y nuestro cerebro. Necesita un tiempo para sanar y ese tiempo, lo mínimo que yo sugiero que la gente lo contemple es de 3 meses. Y obviamente durante esos 3 meses hay cosas que no nos conviene hacer y otras que sí, como cuando salimos de una operación, ¿no? Tenemos que modificar nuestra dieta, tenemos que modificar algunas rutinas. Y me parece que acelerarlo, al igual que en la cuestión física, lo único que hace es atrasar todavía más el proceso. Entonces, por eso es pertinente tratar de no hacerlo. La buena noticia, y a mí me parece una excelente noticia, es que en términos generales, sin importar cuánto tiempo duraste con tu pareja, en 3 a 6 meses tu cerebro vivirá ese duelo. Porque esto no tiene que ver con el tiempo ni la intensidad de ese amor. Tiene que ver más con las actividades que se sugiere hacer durante el duelo, y si yo las llevo a cabo, mi cerebro más rápidamente podrá procesar.
Ok, Entonces, aquí me parece muy interesante con respecto a la palabra intensidad. Entonces, el hecho, hay muchas canciones también que mencionan esto, que a lo mejor se conocieron un amor de verano un día y el amor fue más intenso y que la recuerda más que otros amores inclusive, ¿no? ujú. Que te marcan más unos amores de una semana, de un mes o que específicamente una persona y que a lo mejor puedas tener un duelo más significativo, más duro, más largo con respecto a una persona que no duraste mucho tiempo con ella a comparación de otra. Ujú. Entonces no significa que a lo mejor con la otra persona que duré 5 años, 6 años, tuve un duelo que duró 6 meses, pero con la otra me costó más hasta 2 años, 3 años. Exacto, sí, ¿por qué? Porque probablemente con la que duré 5 años, pues a lo mejor el último año ya éramos más como roomies, ¿no? Y ya Ujú. no había como una interacción, no había cierta intimidad ni física ni emocional. Entonces, no tiene que ver tanto con la duración, sino más bien tiene que ver con la intensidad. Sin embargo, la buena noticia es que incluso situaciones muy intensas, normalmente nuestro cerebro entre 3 y 6 meses vive su duelo. No significa, y ojo, esto es importante entenderlo, que luego de mis 3 meses me dé amnesia y ya no me acuerdo de la otra persona. No. Significa que si yo hago todos los pasos pertinentes, luego de 3 meses podré vincularme o podré empezar a buscar una nueva pareja con la cual puedo vincularme. Si es que también lo decido, porque hay mucha gente que dice, no, siguiendo al filósofo mexicano Juan Gabriel, dice, yo Ujú. no nací para amar y nadie nació para mí. Y Ajá. entonces dice, yo cierro temporalmente el corazón Ujú. y me parece que también es una postura válida, ¿no? Claro. Porque sobre todo creo genuinamente que para las mujeres viviendo en una sociedad como la nuestra, mexicana, machista, patriarcal, eh, encontrar opciones sanas de pareja es cada vez más complicado. Sí. Entonces, bueno, pues se infiere que por ese motivo, pues es muy normal que mucha gente quiera darse una huelga afectiva, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Que desde el punto de vista psicológico, pues no tomo decisiones únicamente desde mi mente, sino también desde mi cerebro, es decir, desde la parte biológica, la parte física, y aunque yo mentalmente quiera cerrar de manera permanente esta posibilidad, mi cerebro no necesariamente seguirá mi sugerencia y muy probablemente después de ciertos meses empezará a buscar opciones. Necesidades Entonces, fisiológicas. Claro, necesidades fisiológicas. Exacto. Entonces yo lo que siempre sugiero es entender que el cerebro en algún momento puede empezar a buscar y más que impedírselo, acompañarle a que esa búsqueda sea lo más sana posible. A que si claro. vemos banderas rojas, pues mejor demos vuelta y iremos para otro lado. Porque Ujú. creo que eso es mucho más sano que decir, no, no, yo me aferro y no quiero volver a buscar y me voy a obstinar para no hacerlo, porque creo que al contrario, entonces empiezo a pelearme con mi propio cerebro y a partir de ese intento de represión, pues a veces mi cerebro termina enganchándose con la persona menos pertinente posible. Entonces, más bien es, acompañemos al cerebro en la búsqueda, una vez que el cerebro se sienta listo para ello. Sí, pero qué flojera da después de tanto tiempo y búsquedas, pero bueno. Claro, sin embargo, Sí. si alguien que nos está viendo en este momento está en una relación de pareja sana, Ujú. probablemente dirá, bueno, sí, sí, costó trabajo, sin embargo, bueno, Sí, tuvo sí, sí. sentido, qué bien que seguí buscando, ¿no? Qué bien que me di la oportunidad. Obvio, si alguien que nos está viendo acaba de tronar, dice, no, yo nunca más, ¿no? Y se entiende, y reitero, me parece que también es Sí. una postura total y completamente factible de Ujú. intentar Claro. de decir yo me pongo en huelga emocional y creo que es mucho más factible para las mujeres ponerse en esa huelga emocional porque las opciones pues no son muy idóneas como para los hombres, ¿no? Creo que en general Ujú. los hombres tenemos una mayor facilidad porque la mayoría de las personas que creen la psicoterapia son mujeres, las mujeres leen mucho sobre cómo mejorar, cómo desarrollarse como seres humanos, cómo ser mejores trabajadoras, cómo ser mejores madres, cómo ser mejores Ujú. parejas. Entonces me parece que es mucho más sencillo para los hombres volver a vincularse de una manera sana que para las mujeres encontrar un hombre Claro. que haya medianamente trabajado en sí como para tener una relación de pareja sana. Entonces, de que nos podemos relacionar, fácil. De que Sí. podemos tener una relación de pareja sana, complicado. Ok. Bueno, ¿y
Aquí también tengo un tema que quisiera ponerlo en la mesa con respecto a las cosas que te dio tu expareja. ¿Qué se hacen? ¿Se tiran? ¿Se regalan? ¿Te las quedas? ¿Qué pasa? Bueno, Las fotos. digamos que eso ya sería un poco como posterior Ujú, al finalizar. Yo lo que siempre sugiero es que cuando estamos digamos, hoy finalizamos y mañana qué hacemos, ¿no? ujú. Entonces, esto de qué hago con estos objetos, fotos, etcétera, evidentemente hay que hacer una depuración, una limpieza. Yo no recomiendo que se eliminen, yo simplemente recomiendo que se guarden, ¿no? Que los guardes en una USB, las fotos, por ejemplo, que de alguna manera quites los recordatorios de Facebook para que no esté a cada rato bombardeándote con ello, que algunos ¿Bloquearlo? objetos que tengas bueno, ese es un punto ahorita muy interesante Ok. que analizaremos. Sin embargo, pensando en la parte de los objetos, creo que a nuestro alrededor tenemos ciertos objetos que nos recuerdan mucho a la otra persona. Entonces, yo lo que recomiendo es que esos los guardemos en cajas o en bolsas y que durante 3 meses, que es el tiempo que mínimo va a durar nuestro duelo, no decidamos qué vamos a hacer con ello. Porque mucha gente lo que hace es que lo quema todo, literal. O sea, Ujú. conviene evidentemente tratar en la medida de lo posible de no tomar decisiones un poco impulsivas sobre qué hacer con esos objetos, porque probablemente luego de 3 meses uno pueda determinar algo diferente. Entonces la sugerencia es simplemente guardarlos. Y mencionabas qué conviene hacer, bloquearle, no bloquearle, etcétera. Desde el punto de vista psicológico, lo más sano es cero contacto. ¿Por qué? Porque para que el cerebro pueda vivir su duelo, necesita entender que la otra persona ya no está. Y si evidentemente yo sigo teniendo contacto, es como dejar siempre abierta la puerta esperando que la otra persona la atraviese. Entonces, me parece que es muy complicado que se pueda vivir un duelo sano dejando la puerta abierta. Sin embargo, evidentemente hay ciertas parejas que toman la decisión de no hacerlo porque consideran que sería algo muy abrupto, algo muy doloroso, algo muy negativo y que si la otra persona pues no nos hizo daño y simplemente entendimos que no éramos el uno para el otro, que íbamos en Ujú. caminos diferentes, pero no hubo violencia, no hubo infidelidad, no hubo traición, no hubo nada drástico, pues a lo mejor pueden intentarlo. Ujú. Evidentemente es complicado que funcione. Sin embargo, Sí. no es imposible. Ujú. Entonces, bueno, en general, si hay suficiente madurez y no hubo situaciones de violencia, falta de respeto, agresividad en general, me parece que sería viable intentarlo de esa manera. En todos los otros casos, sobre todo cuando ha habido cualquier tipo de violencia, física, verbal, emocional, sexual, etcétera, sí o sí hay que irnos a lo drástico y cero contacto. Y no solamente de la persona, sino de las personas allegadas a dicha persona, ¿no? Sus amigos, sus familiares, cualquier persona que de alguna manera directa o indirectamente nos pudiera proporcionar información. Porque eso nos va a ayudar a que durante esos 3 meses, que son el periodo más álgido, podamos tener un mejor duelo. Evidentemente esto va ligado con el hecho de que cuando finalicemos debemos de ser sumamente claros, porque en muchas ocasiones se termina con frases como, bueno, igual más adelante podemos reencontrarnos, o igual más adelante podemos volver a intentarlo. Y entonces eso lo que va dejando es la esperanza abierta, sobre todo para la persona que está siendo finalizada. Y me parece que eso también puede ser bastante doloroso. Porque en muchas ocasiones la persona que dice eso lo dice para no lastimar al otro, paradójicamente generándole una expectativa irreal. Y Claro. entonces hoy no veo su dolor, sin embargo le dejo con el dolor durante 3 meses, 6 meses, un año, etcétera. Evidentemente hay ocasiones en donde la otra persona se pone agresiva si uno cierra por completo la puerta. Entonces, por estrategia, mucha gente deja un poquito como abierta la posibilidad, aunque en el fondo sabe que, Que que no no. habrá marcha atrás. Y bueno, me parece que sí es por una circunstancia en la cual la otra persona no parece entender, no parece respetar, parece ser agresivo o que se puede poner agresivo o agresiva en caso de un no rotundo. Bueno, ocuparlo como estrategia estaría bien, siempre y cuando la persona que lo emite no se termine también comprando esa posibilidad. Claro. No, y además, bueno, me imagino que sería como una posibilidad de que al agresor te pueda soltar en el momento en el que se supone que estás terminando con esa persona. Pero muchas veces, sobre todo si son agresores, se sienten todavía dueños
en el lapso de la separación, o algunas veces les dicen el lapso de tiempo para ver si quieren seguir estando como pareja o no, ¿no? Se dan un tiempo. Entonces, al final de cuentas, si es una persona posesiva o agresiva, están vigilándolos para ver qué está pasando y qué está funcionando o no está funcionando alrededor de su contexto, de la persona que sería la víctima en este caso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se tendría que hacer para que ya la persona no esté vinculada contigo, a pesar de que sabes que si das un corte definitivo ya hay una agresión mayor? Bueno, obviamente cuando ya estamos hablando de situaciones bastante complejas, probablemente sí necesitaríamos poner alguna orden de restricción, podríamos poner algún antecedente ante las autoridades, porque lamentablemente tenemos muchos casos de feminicidio que de hecho acontecen ni siquiera durante la relación, sino una vez que la relación ha finalizado, sí, precisamente como un acto de venganza por esa finalización. Entonces, obviamente la culpa no es de la víctima, la culpa no es de la mujer, que en la mayoría de los casos es de hombre hacia mujer. Simplemente la sugerencia es no minimizar el riesgo y sí tratar de avisarle a todo nuestro entorno, tener una red de apoyo, a lo mejor tratar de no salir durante esos 3 meses solos, solas, ¿no? Ir acompañados de alguien que nos parezca confiable, para que en caso de alguna situación de agresividad, pues podamos tener testigos y podamos tener a gente que llame a la policía o qué sé yo. Entonces, sí necesitamos un poco como tratar de no minimizar los riesgos, porque en muchas ocasiones la gente, aunque conoce la agresividad de su pareja, considera que una vez que finalicen, pues ya se acabó la agresividad, y la sugerencia es entender que no, que esa persona también va a necesitar tiempo para adaptarse a esa decisión. En esos casos sí la sugerencia de ser posible es que sea una ruptura tajante y que de manera inmediata se cuente con una red de apoyo, familiares, amigos, etcétera, que de alguna manera nos permitan sentirnos un poco más protegidos o protegidas. No hay otra forma de proceder, porque tampoco podemos a su vez, pues a lo mejor contratarnos guardias de seguridad o encerrarnos para evitar los riesgos. O sea, necesitamos hacer nuestra vida normal. Sin embargo, sin no minimizarlo. De hecho, en muchos de estos casos, lo que he escuchado que siempre les recomiendan a las víctimas es que se muden, o ya sea de casa, ya colonia, o si es posible, hasta de ciudad o hasta de estado, porque también muchas de las parejas con las que están, pueden tener ciertos círculos donde tienen conocidos y que tienen cierto poder y que las van vigilando. Entonces, entre más alejados pudieran llegar, está claro que no todas tienen la capacidad, desgraciadamente, pero de ser posible, entre más alejadas estén del lugar y sobre todo del círculo de poder donde está esta persona que las vigila, es lo más idóneo, porque no se puede hacer a veces gran cosa. Exacto, sí. Lamentablemente, pues la mayoría de nosotros, pues no podemos mudarnos de un día para otro, ¿no? O aunque quisiéramos, pues tenemos contratos que vencen en 6 meses, en 3 meses, en un año. Entonces, bueno, creo que no es tan factible en ocasiones poder hacerlo, salvo que vivas en tu propia casa y tengas a lo mejor una segunda casa en algún lugar o la casa de algún familiar, pudieras trabajar de manera remota. Es complicado porque mucha gente se muda. Sin embargo, tiene que seguir trabajando en el mismo lugar mientras encuentra otro empleo y pues la persona va y vigila el lugar, ¿no? El centro de trabajo. Entonces, sí me parece que pues lo más idóneo es tratar en la medida de lo posible de recuperar la vida normal, tratando de estar rodeados de personas que nos puedan de alguna manera defender o acompañar para minimizar los riesgos de una agresión. Y en ese tipo de casos, evidentemente, la ruptura sería en un lugar público y tratando de que sea tajante, entendiendo que si dejo abierta alguna puerta, con mayor ahínco la persona va a estar ahí tratando de vigilarnos, ¿no? De acosarnos. Entonces, por eso es tan complicado, sobre todo para las mujeres, poder a veces encontrar una relación de pareja sana, porque no solamente es la relación, sino también la ruptura de la misma, ¿no? Una relación de pareja sana, me parece, es aquella que en donde ambas personas son capaces de respetar la decisión del otro o de la otra, aunque duela. Ok. ¿Y qué piensas de la amistad con un ex? ¿Crees que existe? A mí me parece que es factible siempre y cuando acontezcan 3 cosas. La primera, que pasen muchos años de distancia.
¿Cuántos años? Yo sugeriría entre 5 y 10 años. Bueno, primero, ¿por qué yo sugeriría estos puntos, los que me faltan? A mí me parece que cuando alguien es genuinamente un amigo, una amiga, por ejemplo, tú y yo somos amigos y entonces si tú me dices, ¿qué crees, Carlos? Acabo de encontrar al amor de mi vida. Yo me voy a alegrar muchísimo por ti y voy a decir, qué padre, felicidades. Y genuinamente, si soy tu amigo, voy a decir, maravilloso, ¿no? Tu alegría incrementa la mía. Si yo no siento eso, probablemente pues solo estoy fingiendo ser tu amigo y no soy tu amigo. Entonces preguntémonos, ok, yo acabo de finalizar mi relación. Imagino que en 3 meses, ¿no? Porque soy muy maduro, soy muy open mind, soy una persona, muy desarrollada intelectual y racionalmente, y entonces yo creo que en 3 meses puedo ser amigo de mi ex. Si en 3 meses mi ex viene y me dice, oye, ¿qué crees? Acabo de encontrar el amor de mi vida, y obviamente no eres tú, ¿no? Yo me voy a sentir feliz. Si la respuesta es sí, padrísimo, quién sabe cómo lo hiciste, puedes ser amigo de tu ex. Si la respuesta honesta es no, o sea, no me puedo alegrar, aunque le desee que le vaya bien, ¿no? No me voy a sentir feliz de saberlo. A mí me parece que eso impediría que genuinamente yo me pudiera llamar amigo. Que yo sea amigo de alguien de mi ex en Facebook no significa que en realidad sea amigo de mi ex, ¿no? Claro. Tenemos miles de amigos en Facebook y algunos ni los conocemos, ¿no? Pero bueno, es el término. Entonces, un amigo en serio es factible que puedas tenerlo con la persona que fue anteriormente tu pareja. Yo creo que sí, siempre y cuando pasen 3 situaciones o 3 circunstancias. 1, que pase suficiente tiempo, y tiempo son años. Yo sugeriría entre 5 y 10 años de distancia, de yo no sé nada de tu vida, tú no sabes nada de mi vida, y esa sería una primera condición. La segunda condición es que tú te hayas vinculado afectivamente con otra persona, que hayas sido capaz de enamorarte de otra persona, que hayas sido capaz de amar a otra persona, para que evidentemente tu cerebro se desenganchara de mí. Y la tercera condición, que yo haga exactamente lo mismo. Que yo haya sido capaz en ese lapso en donde nos perdemos la pista, enamorarme de otra persona, amar a otra persona o a más de una persona, y que eso justamente me permita que mi vínculo afectivo hacia ti, sobre todo de mi cerebro hacia ti, realmente se haya roto. Y la mayoría de las ocasiones alguna de esas 3 condiciones no acontece. Sí. Hay gente que se pierde la vista, que se pierde de vista durante años, y sin embargo uno de ellos dice, yo nunca he dejado de pensar en ti, ¿no? Sí he tenido otros vínculos, pero genuinamente no me he enamorado, genuinamente no he amado, nunca he dejado de pensar en ti. Y eso que se romantiza, en realidad estaríamos hablando de un duelo que no se hizo. Ok, eso significa que de plano no se hizo el duelo y por eso sigue enganchado. Por supuesto, porque el cerebro, o sea, para el cerebro el tiempo, hay una perspectiva que dice que el tiempo lo cura todo. Hay estudios científicos que indican que hay ciertas situaciones emocionales en donde el tiempo, y solo el tiempo, sí ayuda a que la persona sane. Sin embargo, en términos generales, más que el tiempo, son las acciones que hacemos durante ese tiempo las que nos ayudan más a sanar. Por ejemplo, si yo tengo una fractura y pues, no voy al médico y simplemente dejo que pase el tiempo, pues teóricamente sanaré, ¿no? Porque mi hueso se volverá a solidificar y se acomodará, pero probablemente no de la manera idónea, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso es realmente sanar? Me parece que en muchas ocasiones, aunque ya no se siente la misma emoción, no necesariamente se ha sanado del todo, simple y llanamente por el paso del tiempo. Entonces, yo puedo pasar 10 años y no haber vivido mi duelo de una relación de pareja. Entonces, por eso es pertinente tratar de hacerlo a la brevedad y entender que en realidad es una serie de pasos estructurados que si los llevamos a cabo en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los casos, un 80% de los casos, luego de esos 3 meses, aunque obviamente todavía seguiremos sintiendo tristeza, enojo, miedo, será de una forma mucho más tranquila. Entonces, esa sería como la meta. Y para lograrlo, precisamente, hay que hacer los pasos bien desde que finalizamos y a partir del siguiente día. Entonces, desde que finalizamos, también es importante que dejemos claros cuáles serían como los siguientes pasos a seguir, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, todavía tenemos hijos o todavía tenemos cosas que legalmente tenemos que resolver, o actualmente, pues algunos de nosotros ya no tenemos hijos, tenemos perros o gatos, ¿no? Que hemos adoptado juntos
Entonces, pues, ¿cómo vamos a quedar sobre ello? No es un proceso que se dé de un día para otro en muchas ocasiones. Es una serie de conversaciones posteriores que nos van a permitir justamente ir tocando todos esos temas. Obviamente, si no tenemos ninguna de estas circunstancias en común, pues es más rápido, más sencillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, entender que no podemos compararnos con el vecino y decir, pues el vecino de un día para otro se fue y dejó todo y yo debería hacer lo mismo. Pues no, porque el vecino no tenía hijos y a lo mejor tú sí. Entonces, evidentemente, tú tienes que seguir en contacto precisamente por los hijos. Sin embargo, hacerlo de una forma diferente, en la cual única y exclusivamente nos comuniquemos sobre los temas de los hijos y no sobre cómo estamos nosotros. Entonces, hay circunstancias que no permiten el contacto cero. Y entonces tenemos que dejar muy claro, bueno, nos vamos a estar comunicando por este medio cada cierta frecuencia y solo para hablar de estos temas. Claro, limitar. Dejarlo todo súper claro. Porque en muchas ocasiones inferimos que la otra persona va a entender lo que tiene que hacer. Uh-huh. Pues, no, o sea, si cada relación es única, pues cada relación necesita como ciertas condiciones únicas de cómo vamos a proceder a partir de ahora. Claro. Si cada persona ya haya tenido relaciones previas, pues no le anticipa nada porque esta es una nueva, condiciones distintas. Entonces, dejarlo como súper claro me parece que es importante. Y evidentemente durante esos 3 meses es muy relevante tratar de no vincularnos afectivamente con otras personas. ¿Por qué? Porque lo que el cerebro hace es prácticamente de manera inmediata buscar quien sustituya. Y lo que el cerebro curiosamente más hace es voltear hacia atrás. Uh-huh. Empezamos a marcarle a nuestros amigos, que en realidad fueron nuestros ex, ¿no? O nuestras ex. Uh-huh. Y teóricamente pues solo estamos hablando por amistad, pero en realidad el cerebro lo que está buscando es quién sustituye. Ay, qué horror. Sí sería importante. Es que así funciona el cerebro, ¿no? No, por favor. Sí, entonces es aguantar la soledad y cuesta mucho trabajo. Es muy complicado. Aprender a quererte a ti mismo, porque significa que no estás, no sé, para mi gusto o para mi manera de pensar es que no estás pudiendo vivir contigo mismo. Si estás buscando a un ex, una de tu pasado, específicamente, ¿no? Si ya a lo mejor estás queriendo otro tipo de relación nueva, pues es que viendo hacia tu futuro. Pero si estás buscando tu pasado, ¿por qué chingos si ya terminaste es porque ya terminó, no funcionó? Es que probablemente si tienes posibilidad de contactar a alguien de tu pasado, es que probablemente dejaste esa puerta abierta. Uh-huh. ¿No? O sea, teóricamente, si ya finalizaste tu relación e hiciste todos los pasos que sugeriremos en la parte del duelo, ya no tienes su número, ya no sabes cómo contactarle, no hay forma aunque quisieras. Uh-huh. Y entonces, si tienes la posibilidad de hacerlo, es porque probablemente desde el principio no hiciste bien tu duelo y dejaste la puerta abierta. Uh-huh. ¿No? Entonces, evidentemente hablaría pues de una persona que pues va por ahí dejando velitas encendidas, sí, puertas abiertas. Y eso lo hace el cerebro y lo hace en automático. Y es importante entender que nuestro cerebro no está diseñado para estar solo. Entonces, esta idea que a veces romantiza, en mi opinión, esta perspectiva de, bueno, es que hay que aprender a estar solos y que estando solos toda la vida podemos estar bien, a mí me parece que no toma en cuenta la parte biológica. Y la parte biológica no se va a encontrar bien estando solo toda la vida. Que yo pueda estar solo 3 meses, 3 años, bien, es válido y no pasa mayor problema. Más de ese lapso, a mí me parecería que probablemente lo que estoy haciendo es tratar de reprimir a mi cerebro y eso generalmente no sale bien. Uh-huh. Okay. Entonces, es como un poco, para mí, entender que muchas cosas no las puedo hacer solo. No puedo estar del todo bien solo porque hay algunas cosas que solo aprenderé en un vínculo con el otro, con la otra persona. Una relación de pareja, así sea muy complicada, nos enseña mucho sobre nosotros. Nos enseña mucho sobre errores que cometemos, sobre cosas que no queremos, sobre cosas que sí nos gustan. Nos permite tener una perspectiva muy diferente, no solo de la vida de los otros, sino también de nosotros mismos. Entonces, cerrarnos a esa posibilidad es cerrarnos a conocer un chorro de nosotros mismos. Y así como en soledad puedo aprender un montón de mí mismo, también en una relación de pareja puedo aprender mucho. Entonces, me parece que no hay que cerrarse a ninguna de esas posibilidades, porque creo que tan mal está aquella persona que se quiere cerrar y no vincularse con nadie,
como aquella persona que por no vincularse con su soledad, todo el tiempo está en situaciones de pareja. Hay gente que nunca ha estado sola. Siempre hay alguien, ¿no? Amigobios, amigos con derecho, amigos cercanos, tercer tipo. Entre tres tipos, ¿sí? O con tres tipos de amigos cercanos. No sé, el chiste es entender que sí conviene darnos nuestros lapsos de soledad, aunque no conviene querer quedarnos ahí, porque aunque quisiéramos, nuestro cerebro difícilmente lo va a permitir. Entonces, entender esa parte biológica a mí me parece que es bastante interesante. Y lo último que sí nos conviene hacer es tratar de, bueno, que eso ya vendría en los pasos del duelo, tratar de aprender de esa relación. Porque hay mucho que nosotros también necesitamos mejorar por algo no funcionó. Si bien es cierto que inicialmente podemos agarrarnos del enojo para no regresar, para darnos cuenta de que la persona era terrible y hacía muchas cosas mal, y sí, es así, y eso temporalmente nos ayuda justo a no dar marcha atrás. En la parte final del proceso, más o menos como a los 2 meses, entonces se empieza a trabajar ya con la persona para ver qué hizo mal la persona, o sea, quien acude a psicoterapia, para ver qué le toca aprender, para ver qué le toca cambiar, ver qué le toca mejorar, porque en muchas ocasiones lo que impide que la gente pueda vivir su duelo es que nunca se cuestiona lo que la persona también tendría que mejorar. Claro. Se queda solamente centrada en todo lo que hizo mal la otra persona y no volver a encontrar una persona parecida, ni física, ni emocional, ni intelectualmente. Y en muchas ocasiones nos brincamos la parte de, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo cómo contribuí? ¿Yo qué hice mal? ¿Yo qué debo mejorar? Y en el proceso de duelo, en un buen proceso de duelo, se toman en cuenta las dos partes. Okay. De igual forma sería negativo a la gente que dice, no, es que todo fue mi culpa, yo tengo que mejorar, yo tengo que cambiar. Y dice, bueno, también la otra persona contribuyó y eso también hay que verlo. Entonces, un buen proceso de duelo analiza estas dos y al final no necesariamente terminaremos siendo amigos de nuestros ex o de nuestras ex, que de hecho no sería lo esperado. Y que evidentemente en ocasiones podemos seguir teniendo contacto respetuoso porque tenemos hijos o tenemos cosas en común, negocios, casas, qué sé yo. Sin embargo, en términos generales, empezar con una expectativa de tendremos una relación distante y respetuosa es mucho más sensato que toda esta perspectiva New Age de podemos ser amigos de nuestros ex. Generalmente el quiero ser amigo de mi ex pronto, más bien es como quiero dejar una velita encendida por si acaso lo nuevo no me funciona. Tiene mucho sentido. Bueno, desde mi punto de vista. Sin embargo, pues cada persona es un mundo y cada quien puede intentarlo como guste. Conozco a muchas personas que nunca dejan de tener contacto con sus ex y creo que eso en muchas ocasiones dificulta sus nuevos vínculos con sus nuevas relaciones de pareja. Sí, y me imagino que también dependerá de cómo fue el término, de cuáles fueron las situaciones que se vivieron durante la relación con tu ex para que ya después puedas tener una relación como amigo, ¿no? Que no fuera un vínculo tan amoroso, tan pasional, tan intrincado como para que no sientas una situación rara al momento de verlo con otra pareja y que tú también puedas estar con otra pareja y que no haya ninguna tipo de problema. Entonces, claro. Creo que sí dependería mucho porque entre menos, a lo mejor hubo una temporada que pudieron haber sido casi como amigos, pero amigos con derechos, pero nunca hubo más porque sabían perfectamente que no iban a funcionar como pareja. Entonces, a lo mejor consideraría que pudiera ser más amistad que otra cosa. Pero ya si al final del día sabes que sí hubo una intención de ser pareja formal, de a lo mejor casarse, de funcionar como si fuera una vida en conjunto, con metas en conjunto, ya hay muchas vinculaciones y también yo creo que en ese punto de vinculación con una persona, te sientes como que quieres que te pertenezca un poco, ¿no? Entonces esa parte de fue mío o quise que fuera mío, tuvimos una meta en común, hay ciertas partes donde ya no podrías embonar con alguien más sabiendo que está con otra pareja, a mi consideración. Entonces, ahí ya hay un distanciamiento que tendría que haber donde no me puedes platicar sobre tu vida amorosa,
no me puedes platicar sobre cosas muy personales, ni yo quiero platicarte cosas personales y vamos a mantener una distancia cordial. Podemos ser conocidos, pero ya no vamos a vincularnos de una forma en donde yo voy a saber todo de ti y tú vas a saber todo de mí. Claro, porque es doloroso, ¿no? Entonces, si somos conocidos, pues somos conocidos más no amigos, ¿no? Así es. Porque el amigo es, pues yo te puedo contar todo y así tal cual, ¿no? Entonces, me parece que evidentemente en esos casos donde si yo siento que me va a doler, si tenemos este grado de intimidad, de contacto, así sea por mensajes, pues me parece que lo más idóneo es mejor ni siquiera intentarlo. Y también en el caso de que haya habido violencia o haya habido traición o haya habido cosas horribles, porque qué caso tendría querer mantener una amistad con una persona que te lastimó cuando teóricamente te amaba y quería protegerte, ¿no? Entonces, creo que a veces nos dejamos guiar mucho por estas tendencias New Age que vemos en programas o en series de televisión, en donde la clásica de Friends, ¿no? Donde había unos con otros y luego tronaban y luego estos iban con otros y todos seguían siendo amigos. Es que eso no es real, eso no tiene sentido. Y sin embargo, bueno, es lo que mucha gente aprendimos, que eso era como la meta a alcanzar. Y no, la meta a alcanzar es que cada quien siga su camino y que les deseemos buena suerte y que no sepamos más de esas personas porque probablemente nos hicieron mucho daño y entonces no tiene sentido mantener una amistad con alguien que te lastimó. O no nos hicimos mucho daño, nos quisimos muchísimo, fue muy intenso y justo por eso conviene tomar distancia porque si no puede seguir doliendo y dificultando mis nuevos vínculos con nuevas personas. Entonces, me parece que es muy fácil entender cuándo sí conviene y cuándo no conviene. Y siempre y cuando tomemos en cuenta esos tres elementos de que deben pasar mucho tiempo, debe de enamorarse la otra persona de otras personas y amar a otras personas y tú también en ese lapso. Y a lo mejor luego de todo eso pueden ser amigos en Facebook. Pero de ahí a la realidad lo veo complicado. Así es. Pues sí, pues espero que en este febrero no les hayan regresado ahí los fantasmas de los ex y pues yo creo que con esto concluimos. Carlos, ¿quieres terminar con algún comentario más? Pues invitarles a que le echen un ojito al video previo que publicamos donde estamos hablando un poquito de cómo identificar si tiene sentido seguirlo intentando, si la pareja puede o no tener un futuro y que estén pendientes a otros videos que vamos a estar publicando sobre estos mismos temas para que pues sepan bien qué hacer en caso de que hayan optado por finalizar su relación y cómo vivir un duelo de la forma menos dolorosa posible. Así es. Y pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla en la caja de los comentarios. Nosotros estaremos muy al pendiente. Pues recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho.